8:38 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NOAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que la Bolsa de Valores de Colombia registró en el libro de registro de formadores de liquidez la aceptación de la renovación de Credicorp Capital Colombia, sociedad comisionista de bolsa, para actuar como formador de liquidez de la especie mnemotécnico BHI o Back Holding International a partir de este 27 de julio. En ese sentido, el programa se desarrollará utilizando fondos propios del formador de liquidez en desarrollo de un contrato de liquidez suscrito con el emisor bajo el esquema de incentivos. Mediante este boletín se actualizan las márgenes o diferenciales máximos entre la mejor oferta de venta y la mejor oferta de compra y se establecen las condiciones técnicas para el programa sobre la especie con mnemotécnico BHI. El diferencial entre la mejor oferta de venta del formador de liquidez y la mejor oferta de compra del formador de liquidez no podrá ser superior a 10 pesos según la vigencia. Esta diferencia podrá ser modificada y se notificará al mercado mediante el boletín correspondiente. Para las mediciones del programa en este caso, de la bolsa, se utilizará el valor de la VR o la unidad de valor real del último día del mes inmediatamente anterior. El formador de liquidez deberá mantener de forma permanente y simultánea por lo menos una orden de compra y una orden de venta durante toda la sesión del mercado abierto sobre el valor del actual, el cual actúe como formador de liquidez. Además, deberá cumplir las condiciones o criterios técnicos del programa como mínimo en un 80% de las mediciones realizadas durante el mes en cuestión. En ese sentido, pues les cuento que ya arrancaron las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile sus operaciones. Y comenzamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice, de momento tiene un comportamiento positivo. El MSCI Colcap, índice de referencia internacional para este mercado bursátil colombiano, de momento avanza un 0,32%, es decir, que parcialmente se ubica en 2.290 puntos en este arranque de sesión en territorio colombiano. Dado esto, pues revisemos cuáles son las acciones de comportamiento positivo y tenemos que la que más avanza a esta altura es la acción preferencial del grupo Cibes, que gana 1,25% y de esta manera se ubica en 71.160 pesos por acción. Le sigue la acción del grupo Energía Bogotá, que de las noticias básicamente que reveló ayer primera página, está interesado en comprar esa parte importante en interconexión eléctrica y pues que en este caso avanza 1,07% para ubicarse parcialmente en 2.830 pesos. Le sigue la acción ordinaria de Cementos Argos, que gana levemente 0,18% hasta los 10.900 pesos y cierra ese grupo de las que ganan a esa altura la acción ordinaria del grupo Cibes, que gana 0,10% hasta los 83.580 pesos. Entonces, 4 en total las acciones de comportamiento positivo. Revisamos ahora las de comportamiento negativo y tenemos que Nutresa es la que más cae a esta altura de la jornada, con un 3,95% a la baja, se ubica parcialmente en 306.500 pesos por acción. Le sigue Mineros, que pierde 1% hasta los 15.800 pesos y Ecopetrol se devuelve 0,59% hasta los 2.510 pesos por título. Hay las tres acciones que más pierden a esta altura, pero también hay comportamientos negativos, por ejemplo en Celsia y en la acción preferencial de Corfi Colombiana por un total de 5, que de momento no logran hacer contrapeso al comportamiento positivo que muestra el MSCI Colcap. Y ahora abordamos la segunda de las bolsas en cuestión, hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile. Como siempre lo hacemos, medida a través de el IPSA, que recordemos es el índice de precio selectivo de acciones. Este básicamente el de referencia internacional para esta Bolsa de Santiago, que de momento, en lo que respecta al inicio de jornada de este martes, tiene un comportamiento negativo. En este caso, por el orden del 0,46%, se ubica en 10.912 puntos. Hay que decir y señalar lo importante, que es que pierde el nivel clave por segundo día consecutivo de los 11.000 que había alcanzado, pero que no ha logrado sostener en medio de la volatilidad de los mercados a nivel internacional, principalmente por el factor geopolítico que sigue afectando el precio del crudo y también, obviamente, las variaciones de empresas importantes en muchos de los mercados, tanto en Asia, Europa, América y pues también el caso de los mercados de integración NOAM, como hemos visto en este espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente revisar
cuáles son esas acciones que justifican ese comportamiento a la baja inicialmente del IPSA, y tenemos que la Sociedad Química Minera de la clase B es la que más pierde a esta altura con una devuelta del 1,78%. Le sigue Banco Santander, que cae 1,51%, Banco Crédito de Inversiones, que pierde 1,09%, y en el Chile, que se devuelve 0,65%. De momento, esas acciones justifican el comportamiento negativo del IPSA, pero revisemos cuáles suben a esta altura, y tenemos que la TAM, que recordemos tiene bastante ponderación dentro de este índice, pues sube 1,59%, Conchitoro avanza 0,62%, e Itaú Chile gana 0,56%. Esas son las tres acciones de mayor comportamiento positivo, pero también vemos ahí una variación al alza en el Banco de Chile, en Cencosud, Quiñenco, Falabella, en el Latinoamérica, y básicamente lo que sucede a esta altura. Vamos a revisar nuevamente cómo se comporta principalmente este IPSA para tener claro ese movimiento que tenemos a esta altura de la jornada, y efectivamente sigue siendo negativa principalmente por, digamos, esa caída que está mostrando en este caso la acción de la Sociedad Química Minera de la clase B, que también es importante para este mercado del sur del continente. Ya pues les adelanto que Perú no está operando en la jornada de este martes, principalmente por día festivo, que se extenderá tanto en la jornada del martes como en la del miércoles. Por ende, pues vamos a hacer un repaso a cómo cerró en la jornada anterior. Y haciendo ese recorderis de cómo cerró la Bolsa de Valores de Lima, vamos a revisar cómo se comportó principalmente en la jornada del lunes el MSCI NUAM Perú General, que recordemos es el de referencia internacional para este mercado que también hace parte de la integración NUAM. En este caso, en lo que respecta a la jornada del lunes, este indicador peruano perdió 1,80% y se ubicó finalmente en 57.237 puntos frente a un cierre anterior de 58.287 unidades. Por su parte, el MSCI Select, que en este caso es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano, sí tuvo una leve variación positiva durante la sesión anterior. Ganó 0,10% y se ubicó en 1.519 puntos frente a un cierre anterior de 1.517 unidades. Algo de fortaleza, pero pues el indicador general fue el que más sufrió durante la sesión anterior. Ahora sí, habiendo revisado los índices de Colombia, que opera parcialmente al alza, y de Chile, que está operando, si se quiere, un poco a la baja a esta altura, pues tenemos que ver cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que reúne el comportamiento integrado de las principales acciones que hacen parte de los mercados de Colombia, Lima y Santiago de Chile. En este caso, gana un 0,59% y parcialmente se ubica en 1.855 puntos frente a un registro anterior de 1.844 unidades. Ahí gana, pues porque hay acciones que tienen más ponderación dentro de ese índice regional y pues son básicamente el que está impulsando este MSCI NUAM. Sin embargo, pues de modo particular vemos que Colombia opera al alza, Chile a la baja para un comportamiento mixto, mientras que Perú pues descansa en la jornada. Recordarles también que hoy habrá decisión de tasas importante en el Banco Central de Chile. Se espera que la decisión se tome sobre las 4 de la tarde, hora de Colombia, y se aboga por una nueva pausa en las tasas de interés del Banco Central en un nivel del 4,25%. Abordando todo este tema regional, pues ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Acá tenemos, digamos, movimientos interesantes, ya porque de una manera u otra, pues se consolida ya en niveles de 3.190, que es esa tendencia que hemos visto durante las últimas sesiones, y en ese caso, pues vamos a observar cómo arrancó principalmente la jornada. En este caso, sobre las 8:07 de la mañana aproximadamente, el mercado cambiario colombiano arrancó con un valor de 3.195 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente subía 2 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del lunes fue de 3.193 pesos. Sin embargo, vimos un comportamiento a la baja, como bien lo podemos observar en la gráfica, y a esta altura ya un movimiento de fortaleza donde ya superó nuevamente los 3.200 pesos. Específicamente se cotiza en este momento en 3.207 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.195 pesos con 64 centavos, y hay que recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.205 pesos con 80 centavos. Como bien lo podemos observar en este caso en la gráfica, tenemos un valor mínimo de 3.182 pesos con 10 centavos, que son básicamente nuevos niveles o un nivel intradiario que no se veía desde julio del 2019. Ahí vamos día a día, digamos, renovando
esos mínimos, por lo menos de los últimos 7 años, y un máximo de 3.209 pesos con 70 centavos, que es básicamente un valor que acaba de marcar precisamente esta plataforma del ZFX. Ahí importante lo que sucede en estos movimientos, digamos, un poco volátiles en lo que respecta a esta primera hora de operaciones en territorio colombiano. En este caso, decirles que de momento se han transado o se han negociado 193 millones de dólares en un total de 426 operaciones, en un volumen, digamos, bastante alto, si se quiere, para esta primera hora de operaciones. Generalmente estamos sobre los 100 millones y un poco más de 200 operaciones, pero en este caso, por lo menos el número de operaciones está doblando a lo que generalmente vemos a esta altura de la jornada. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es martes 28 de julio del 2026, les hablo Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ayer de nuevo el mercado retomó sus operaciones por debajo de la figura de 3.200. El mercado está entrando de nuevo en zonas no vistas desde hace más de 6 años, desde el 2019, antes de pandemia. Me encuentro muchos clientes y analistas que manifiestan que estamos en niveles demasiado bajos y tienen razón. Son niveles muy bajos con respecto a los precios que hemos vivido en los últimos años. Pero esto no significa de que el hecho de que estemos en precios bajos con respecto a los precios previos no podamos bajar más. El camino para continuar bajando o rebotar se basará más por lo que se espera en el futuro, no por lo que sucedió en el pasado. Y ahí está el asunto. Las condiciones que tenemos en Colombia, en donde tenemos tasas altas por parte del Banco de la República, en el 12%, con inclusive la expectativa de que puedan ser ajustadas al 12.5% este viernes, crean las condiciones perfectas para que los fondos de inversión, a los que se le dice capital golondrina, aprovechen estas condiciones y traigan recursos al país para lograr lo que se llama el carry trade. Por ahora, en el futuro cercano y el resto del 2026, las condiciones deben continuar de esta manera. En el pasado, los incrementos fuertes en el dólar se originaron de eventos globales que afectaron la economía en general y generaron una aversión al riesgo en todas las economías. Por ahora, los mercados están tranquilos. Ayer el dólar al final tuvo un movimiento bajista, abrió en 3.210, subió un máximo de 3.220 y entre volatilidades comenzó a bajar lentamente. Rompió a la baja el soporte de 3.200 y al final terminó cerrando 17 pesos por debajo de la apertura en 3.193. La fluctuación de la jornada fue 27 pesos. Se operó poco ayer, solamente 877 millones de dólares y la TLM para hoy es de 3.205,80, donde bajó 4 pesos con 76 centavos con respecto a la TLM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.200, 3.210 y 3.225, como soportes 3.186, 3.180 y 3.170. Niveles de soporte no vistos desde hace más de 6 años. El precio del crudo ha experimentado un fuerte retroceso en las últimas sesiones, después de haber visitado brevemente el Brent por encima de los $100 el barril la semana pasada. A medida que los operadores apuestan cada vez más a que lo peor del conflicto de Oriente Medio pudiera haber pasado. El ánimo mejoró después de que el presidente Donald Trump dijera que Washington y Teherán estaban entablando conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, tras su decisión de suspender los ataques estadounidenses y dar una nueva oportunidad a las negociaciones. Irán también detuvo los ataques de represalia tras la pausa estadounidense, mientras que algunos de los informes indicaban que China había estado trabajando para reactivar los esfuerzos diplomáticos entre ambas partes. Hoy la referencia Brent amanece en 84.04 y la referencia WTI en 81.08. El índice del dólar estadounidense se mantuvo cerca de 101.50. Los operadores de divisas adoptaron una postura cautelosa ante la gran cantidad de actualizaciones de política monetaria de los bancos centrales, encabezados por la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés mañana. El dólar sigue recibiendo apoyo estructural de las persistentes expectativas de inflación subyacente y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, y los mercados continúan descontando una probabilidad cercana al 38%
de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en 25 puntos básicos. Por el lado de las monedas fuertes amanecen rebotando un poco, perdiendo valor, el euro en 1.1361, la libra en 1.3277 y el yen en 163.94. Por el lado del peso mexicano también amanece hoy subiendo un poco, en 17.4817. En el calendario económico de Estados Unidos, hoy conoceremos a las 9 de la mañana la confianza del consumidor de The Conference Board. Ahora revisamos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y principalmente el euro, que durante la jornada alcanzó niveles no vistos, digamos, desde el último mes de fortaleza frente al dólar estadounidense, y que también, pues, obviamente, esto tiene una repercusión dentro de este indicador. En este caso y a esta altura tenemos un dólar en el plano internacional que tiene una ligera pérdida del 0,04%, parcialmente entonces se ubica en 101,48 puntos a esta altura, digamos que con una relativa estabilidad muy cerca a esos niveles máximos que hemos visto durante las últimas sesiones, incluso muy cerca a los máximos del año. Recordemos que el nivel clave a superar son los 101,60, que sería igualar o incluso de llegarlos a superar, pues niveles no vistos desde abril del 2025. Entonces ahí importante con lo que sucede con el dólar a nivel internacional, que en este caso opera un poco a la baja, pero digamos que a modo general sí mantiene esos niveles de fortaleza bastante importantes y pues algo de eso también se traduce a esta altura en territorio colombiano. Aprovechando este tema global, ahora vamos con el toque de campana en Wall Street de Eagle Rock Land para celebrar su oferta pública inicial. En ese sentido, Eagle Rock Land en su momento registró resultados del primer trimestre del 2026 expresados a continuación. Los ingresos fueron de 23,06 millones de dólares en el primer trimestre del 2026 frente a los 7,07 millones de dólares del primer trimestre del 2025, una variación interanual del 226,2%. El beneficio neto fue de 3,36 millones de dólares en el primer trimestre del presente año, en comparación con una pérdida de 1,11 millones de dólares en el primer trimestre del 2025. Las ganancias diluidas por acción fueron de 1.605 dólares, en este caso en el primer trimestre del 2026, frente a 1.110 dólares en el primer trimestre del año pasado, lo que representa básicamente una mejora interanual por unidad. Aprovechando este toque de campana, revisemos de una vez cómo se comportan los principales índices de Wall Street, como siempre lo hacemos, comenzando con el promedio de industriales, el Dow Jones, que recordemos es el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense y que pues está recuperando algo de terreno respecto principalmente a sus pares. En este caso tenemos un promedio de industriales, un Dow Jones, que gana 0,63%, parcialmente entonces se ubica en 52.541 puntos, ahí como bien lo arroja la gráfica, pues ya niveles de fortaleza importantes, incluso son niveles que por lo menos no se apreciaban desde el 15 de julio, estamos hablando aproximadamente de un poco más de una semana, teniendo en cuenta que estamos a 28, estamos hablando de los últimos 12 días aproximadamente. En ese sentido, también revisamos el Standard Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense, y que contrario a lo que sucede con el Dow Jones, pues sí extiende sus pérdidas de las sesiones anteriores. En este caso, tiene una caída del 0,25% y parcialmente se ubica en 7.391 puntos, ya cada vez más lejos del récord que había alcanzado sobre los 7.620 puntos, eso sí, en lo que respecta al presente año, que había marcado un nuevo máximo histórico y sigue retrocediendo principalmente por el malestar internacional y el tema de los semiconductores que viene siendo un, digamos, tema relevante durante las últimas sesiones, todo el tema de la inteligencia artificial y principalmente el techo que pueden encontrar esas, digamos, tecnologías a nivel bursátil. En ese sentido, pues vamos a revisar también el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que por ende también está muy afectado con este tema de los semiconductores. También hay que decir pues, que hasta ahora tiene un comportamiento negativo por el orden del 1,22% que cae a esta altura y llega parcialmente a ubicarse en 24.621 puntos. Ahí bien lo arroja la gráfica, se ha convertido en una tendencia esta caída por lo menos durante las últimas 2 semanas en lo que respecta a este Nasdaq, que de pronto tiene una jornada de valorización
y 2 o 3 jornadas continuas de caídas, y en este caso pues bastante eficientes, ya que están por el orden del 1,30%, conforme pues hemos hablado, ha avanzado parcialmente esa caída del Nasdaq Composite en territorio estadounidense. En ese sentido, les cuento que Wall Street opera mixto este martes, con el Nasdaq bajo presión por nueva ola de ventas en el sector de semiconductores, mientras los inversionistas analizan una nueva tanda de resultados corporativos y esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El sector de semiconductores continuaba liderando, en este caso, las pérdidas. El ETF Banex Semiconductor bajaba un 3%, arrastrado por un descenso del 5% en Micron Technology y también en Western Digital. También retrocedían Seagate Technology y Astera Labs. Wall Street llega a esta jornada después de una sesión volátil. El lunes el Dow Jones subió más de 260 puntos y el Standard Poor's 500 logró cerrar con una leve ganancia, mientras que el Nasdaq Composite cayó por el fuerte retroceso de las empresas de semiconductores. La debilidad del sector también se extendió a Asia, donde el índice Kospi de Corea del Sur, luego de suspender temporalmente sus operaciones tras desplomarse 11%, por su parte, el ETF SMH perdió un 3,3% el lunes y acumuló su tercera sesión consecutiva de caídas. Los mercados se enfrentan una semana clave por la publicación de resultados de Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Apple. Los inversionistas también buscan señales sobre la continuidad del gasto en infraestructura de inteligencia artificial por parte de los grandes proveedores de servicios en la nube, factor determinante para el desempeño de las empresas de semiconductores. La Reserva Federal dará a conocer también su decisión sobre las tasas de interés durante el miércoles. El consenso del mercado apunta a que el Banco Central mantendría sin cambios el costo del dinero, aunque los operadores estarán atentos a cualquier señal sobre los próximos movimientos de la política monetaria. De acuerdo con la herramienta FedWatch, el mercado sigue descontando un aumento de 25 puntos básicos en septiembre. En el mercado petrolero, los precios continuaban corrigiendo a la baja después de que Irán mantuviera conversaciones con funcionarios de Arabia Saudita y Omán para reabrir la navegación a través del estrecho de Hormuz. El crudo Brent caía un 1,7% para ubicarse en $86 por barril, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia estadounidense, perdía hasta 1,2% hasta los $81. A nivel internacional, también les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán después de que ambas partes mantuvieran un cese de las hostilidades por tercera jornada consecutiva. Luego de 3 días consecutivos sin enfrentamientos directos, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que existen buenas probabilidades de alcanzar un acuerdo con Irán en un momento en que ambas partes exploran una salida diplomática a meses de conflicto en Oriente Medio. La tregua se mantiene desde el sábado después de una nueva escalada militar relacionada con el control del estrecho de Hormuz, una vía estratégica por la que antes de la guerra transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Creo que hay una buena posibilidad de que algo pueda suceder, y si sucede bien, y si no, volvemos a hacer lo que estábamos haciendo hace 2 días. El mandatario también destacó la capacidad militar estadounidense, pese a las importantes entregas de armamento realizadas a Ucrania. Tenemos munición de sobra, tenemos muchísima munición de distintos tipos. Ya saben que Biden envió una gran cantidad a Ucrania y ahora estamos reconstruyendo esas reservas, pero seguimos teniendo mucho arsenal. También contamos con grandes cantidades de material de nivel intermedio, de hecho más del que podríamos utilizar jamás, pase lo que pase. Aún así me gustaría tener más, sinceramente. Pero la calma sigue siendo frágil. Arabia Saudita informó haber interceptado drones lanzados desde Irak por grupos aliados de Teherán y reclamó a Bagdad medidas para impedir nuevos ataques desde su territorio. El incidente coincide con una nueva ofensiva reivindicada por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que anunciaron ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas en el Mar Rojo. La semana pasada los hutíes declararon además un cerco marítimo contra el reino, elevando la presión sobre una región clave para el suministro energético mundial. Por su parte, Irán sigue negando la existencia de negociaciones directas con Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmael Bakay, afirmó que las conversaciones sobre el futuro del estrecho de Hormuz se desarrollan exclusivamente con Omán, aunque reconoció que intermediarios pueden transmitir mensajes entre ambas partes. La directora del Fondo Monetario Internacional dio un fuerte espaldarazo al gobierno argentino este lunes durante una visita a Buenos Aires al asegurar que el país está en una situación más sana desde que Javier Milei asumió en 2023.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, respaldó el lunes la gestión económica del presidente argentino Javier Milei y aseguró que el país se encuentra en una situación mucho más fuerte que cuando asumió el gobierno en 2023. Durante una visita a Buenos Aires, la jefa del FMI destacó los avances en estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y el superávit fiscal alcanzado tras meses de severo ajuste económico. Argentina, principal deudor del organismo, mantiene un acuerdo crediticio por $20.000 millones con el fondo. Argentina is in a much stronger position. Argentina está en una posición mucho más fuerte y es el resultado del arduo trabajo del gobierno, es el resultado de la perseverancia, del sacrificio del pueblo argentino. Sacrifice of the Argentine people. La visita se produce en un contexto de fuertes contrastes. La inflación anual cayó al 33,5% en junio, tras haber superado los 3 dígitos, mientras que el FMI proyecta un crecimiento de 3,5% para 2026 y de 4% para 2027. Para Georgieva, los efectos de la estabilización económica ya comienzan a reflejarse en la actividad. What we see is growth now. Lo que estamos viendo es que el crecimiento económico ya se encuentra firmemente en terreno positivo. Tuvimos 2 años de crecimiento negativo, pero eso ya quedó atrás. Esto es muy importante para los argentinos porque cuando baja la inflación, que es un impuesto que afecta a todos, pero especialmente a los más pobres, también disminuyen los niveles de pobreza. That brings poverty rates down. Sin embargo, persisten desafíos. El consumo sigue débil y según el Banco Central, la morosidad de los hogares se triplicó en un año. Aún así, Georgieva descartó la necesidad de nueva financiación del FMI y respaldó la estrategia del gobierno para fortalecer las reservas internacionales que rondan los $49.000 millones. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en Estados Unidos continúan retrocediendo el martes, mientras los operadores esperan la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de esta semana, al tiempo que la pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán provocó una caída en los precios del petróleo, lo que aumentó las esperanzas de un acuerdo de alto al fuego más sostenible. En ese sentido, les cuento que los inversores siguen de cerca la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés prevista para el miércoles y se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto mantenga los tipos sin cambios en un nivel del 3,75%, mientras que los mercados prevén una probabilidad del 56% de una subida de tipos en septiembre, esto de acuerdo con la herramienta FedWatch. Los operadores también están siguiendo de cerca los acontecimientos en Oriente Medio, después de que el presidente Donald Trump dijera el lunes que Estados Unidos había mantenido buenas conversaciones con Irán. En ese sentido, vamos a revisar cómo se comporta el bono de referencia a 10 años, el bono del Tesoro a 10 años, que recordemos es un indicador de la salud de la economía estadounidense, también para el nivel de endeudamiento del gobierno, las tarjetas de créditos hipotecarios, todos esos temas que resultan bastante relevantes macroeconómicamente en territorio estadounidense. En este caso, pues se extiende lo que ha sido la tendencia, por lo menos de las últimas sesiones, y es que de momento pierde 2 puntos básicos en tasa este bono de referencia a 10 años y se ubica en un nivel del 4,61%. Como bien lo arroja la gráfica, pues digamos que ha tenido varias jornadas consecutivas de valorización, teniendo en cuenta que en este mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, sube el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar entonces de esa valorización que se ha venido produciendo desde niveles incluso del 4,70%, que fue lo que vimos alcanzando, digamos, hace 2 semanas aproximadamente, ese nivel del 4,70%, que era un nivel no visto desde enero del 2025 en cuanto a desvalorización. Digamos, en lo que respecta al 2026, sí hay un fuerte movimiento de desvalorización, ya que, como lo recordamos, incluso había alcanzado a finales de febrero un nivel por debajo del 4%. Sin embargo, pues había alcanzado el 4,70% y en lo que respecta a las últimas sesiones, pues gana algo de valor esta deuda pública estadounidense, principalmente con el foco tanto en la reunión de la Reserva Federal como también en el tema geopolítico, como bien lo advertíamos. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo caen este martes, mientras Irán mantenía conversaciones sobre el estrecho de Hormuz con Arabia Saudita y Omán. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores publicado en Telegram, el principal diplomático iraní, Seyed Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos saudí y omaní. Según el comunicado, en él se discutió la necesidad de eliminar la inseguridad impuesta en el estrecho de Hormuz causada por las acciones agresivas de los Estados Unidos, la tregua en los combates entre Estados Unidos e Irán
pareció mantenerse durante el martes, lo que generó esperanzas de una desescalada del conflicto en Oriente Medio que ha trastocado el suministro de energía. Teherán ha rechazado los informes de que indican que acordó un alto al fuego de 10 días con Estados Unidos, pero se ha producido una pausa temporal en las hostilidades. Esto se produce tras los informes sobre la disminución de las municiones estadounidenses. El presidente Donald Trump, quien el viernes declaró a Axios que estaba considerando un ataque masivo contra Irán, posteriormente descartó esos planes ante la preocupación por el arsenal de armas, según informó The New York Times. En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One durante el lunes, de camino a Michigan, Trump desestimó las insinuaciones de que Estados Unidos se estaba quedando sin armas, afirmando que el ejército tenía de sobra munición. El Commonwealth Bank of Australia declaró el martes que el reciente descenso de los precios del petróleo refleja una disminución de la preocupación por una escalada inmediata entre Estados Unidos e Irán, pero advirtió que los riesgos para el suministro energético mundial siguen siendo elevados. Si bien una pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán parece haberse debilitado, las expectativas de que el conflicto se intensifique hasta incluir ataques significativos contra infraestructura civil y energética. Esto fue lo que dijo el banco en una nota, advirtiendo que los desacuerdos sobre la vital ruta marítima del estrecho de Hormuz podrían provocar que se reaviven las hostilidades. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comportan principalmente esas referencias del petróleo a nivel internacional, comenzando por el Brent, que es el de referencia europea, y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras, que había alcanzado durante la semana pasada los $100 por barril, y vemos que ya extiende esas pérdidas por tercera jornada consecutiva, en este caso perdiendo 1,57%, 1,65%, se mueve de momento en ese rango. Eso sí, se ubica en $86,90 el barril, mientras que el petróleo WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, también tiene una variación bastante similar, había superado los $90, se devolvió, ya en este caso de la jornada puntualmente pierde entre 1,38% y 1,43%, y ya se ubica muy cerca a los $80, específicamente $81,47, con 57 centavos. Obviamente ahí vemos esas variaciones en tiempo real. Siendo las 9:10 de la mañana, les cuento que con esta información terminamos este espacio de aperturas de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.